Mujer, Dios es suficiente. Hechos de impacto relatados por personas que testifican del poder que Jesucristo tiene para sanar, liberar y cambiar vidas. Atrévete a creer y recibe tu milagro. Porque mujer, Dios es suficiente. Que Dios les bendiga. Bienvenidos a su programa Mujer, Dios es suficiente. En esta ocasión tenemos con nosotros a la ingeniero Yanira Rovira de Solórzano. Bienvenida. Gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Demos comienzo al programa presentando a nuestra anfitriona, Dorita. Bienvenida. Gracias, Jenny. Gracias por permitirnos llegar hasta donde se encuentran ustedes y compartir este precioso testimonio de la ingeniero Yanira de Solórzano. Y vamos a comenzar preguntándole qué sucedió hace algunos años cuando tu mami impartía unas clases y tú estabas allí escuchando las enseñanzas de tu mamá. Bueno, fue algo muy especial en mi vida porque ese momento mi mami hizo el llamado para recibir al Señor con todos los niñitos que ella juntaba de la colonia, unos vecinitos, los hijos de la empleada, mis hermanos y yo. Entonces estábamos oyendo sus enseñanzas bíblicas y ella hizo el llamado para recibir a Jesús en el corazón. Ese momento, a mis 8 años de edad, fue un momento muy especial y muy lindo que hasta hoy recuerdo con mucho cariño. ¿Y qué edad tenías? 8 años. ¿Puedes recordar tú en qué forma ella hizo ese llamado para los niños? Sí, ella nos contó la historia de cómo Jesús, siendo Dios, había venido a la tierra por amor a nosotros, que había dado su vida sin escatimar el precio que pagó, ese doloroso sufrimiento por el cual Él pasó, por amor a nosotros, y que Él era el camino únicamente para Dios y que debíamos de aceptarlo en nuestro corazón para poder estar con esa comunión con Dios. Entonces nos hizo la pregunta de quiénes queríamos aceptar a Jesús en nuestro corazón. Y bueno, todos los que estábamos ahí, éramos aproximadamente unos 15 niños, dijimos, yo. Entonces, bueno, dijo, hagamos la oración, nos agarramos de las manos y todos cerramos nuestros ojitos y de verdad que nos olvidamos de todo y solo en ese momento éramos Dios y nosotros. Fue algo muy, muy especial. Qué experiencia tan linda. Bueno, y es la voluntad de Dios permitir que los niños se acerquen a Él. Sí. Y no solo los niños, porque a toda persona Dios nos da esa oportunidad. Sí. Y para los niños el Señor dijo a sus discípulos, dejad a los niños que vengan a mí y no se lo impidan, porque de ellos es el reino de los cielos. Y qué importante es que a temprana edad los niños puedan oír esas historias bíblicas que son una realidad, que no son una fantasía, y que experimenten los niños esa decisión de consagrar sus vidas a Dios y de reconocer a Cristo, Sí. que es el único medio de salvación. Y al ver el ejemplo de tu mamá, que tomaba ese tiempo de preparar las historias bíblicas y de recoger los niños, como te dices, de ir e invitar a los niños en su colonia y de luego ministrarlos, ¿cómo es que impactó ese ejemplo de tu mamá en tu vida? Bueno, fui creciendo y al llegar a los 15 años estaba el apogeo de la fiesta de los 15 años de la hija de la casa y todo que íbamos a hacer aquí y allá. Entonces en mi corazón estaba el deseo de aprender un poquito más y servirle al Señor con eso que había visto de mi mamá, poder con los niños llegar. Entonces yo le decía al Señor que quería aprender un poquito más. En ese entonces empezaron a anunciar un retiro de jóvenes en la iglesia, al cual yo quería asistir, pero era un campamento de 3 días.
mi papá es un poquito estricto y no nos dejaba dormir fuera de casa. Entonces bien recuerdo que yo le dije, Señor, yo quisiera ir a ese retiro, pero mi papá es imposible que me deje ir. Bueno, pero yo quisiera ir, le dije, Señor, tú puedes todo y tú lo puedes hacer. Mi sorpresa fue cuando salimos de la iglesia, nos sentábamos separados porque yo me iba con los jóvenes y ellos se sentaban con los adultos. Entonces me dice, vas a ir a ese retiro al que acaban de anunciar en la iglesia, ya te lo pagué y tenés que ir. Y yo, vaya, perfecto, le dije. Dios fue bueno, oyó mi corazón y me permitió ir a ese retiro. Entonces yo le dije, ok, Señor, ya me concediste ir a ese retiro de jóvenes, ahora yo te pido que de regalo de 15 años me regales el bautismo en el Espíritu Santo. Qué interesante. Fue así como empecé a orar y yo le dije, Señor, yo sé que tú tienes un propósito y yo no me quiero ir de como vine, sino que quiero el bautismo en el Espíritu Santo. Fue así como en el retiro, a la hora de hacer la fogata, las alabanzas, el Señor me regaló ese toque tan especial y comencé a hablar en lenguas. Desde entonces, ese don que Dios dio en mi corazón, inmerecido completamente, porque de verdad que no me lo merezco, fue Él y lo tengo en mi corazón. Siempre está presente, siempre viene de vez en cuando el hablar en lenguas nuevamente, me recuerda ese regalo tan especial que Dios me dio a mis 15 años. Qué interesante que no estabas pidiendo una fiesta, sino que estabas pidiendo ese toque muy especial de Dios. ¿Y dónde aprendiste tú, o de dónde vino ese conocimiento de que existía el bautismo en el Espíritu Santo y que era algo que tú podías pedir? De la escuela dominical en la iglesia donde asisto, en la iglesia Josué. Yo crecí y en la escuela dominical siempre nos enseñaban de los pilares que debemos de tener, de nuestros versículos, de lo que es el Espíritu Santo, de lo que es la relación con Dios directa y no solo una religión. Y yo creo que eso fue lo que me enamoró tanto de pasar y estar cerca de Dios, porque me enseñaron más que una religión a tener una relación directa con Dios, que podía clamar, Abba Padre, que podía escucharlo, que podía sentir a un Dios tan vivo. Y para mí era tan importante, y es tan importante hasta ahorita, sentir que un Dios tan grande me escucha, tiene misericordia de mí, que soy una vil pecadora, pero Él, en su inmenso amor, me ha lavado con su sangre preciosa y me ha hecho hija de Él. Y en la Biblia, ¿dónde dice que es posible recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Sí, ellos en Hechos 1, cuando Jesús les prometió que estuvieran juntos porque iban a recibir poder para poder hacer las obras y poder cumplir la gran comisión. Entonces ellos estaban reunidos orando. Cuando llegó el Espíritu Santo y los llenó de poder, pudieron hablar en lenguas diferentes a su idioma natal, y fue ahí cuando Dios los envistió de poder. Sí, el Señor Jesucristo, cuando leemos los evangelios, podemos encontrar ahí la lectura que el Señor les prometió que Él iba a enviar un consolador, que era necesario que Él se fuera, pero que les iba a enviar un consolador. Exacto. Y es el consolador, verdaderamente es el Espíritu Santo que trae consuelo a cada vida. Cuando nosotros hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, podemos nosotros clamar, pedir esa promesa. También es bíblico que procuremos, ¿verdad? Que venga a nosotros esa llenura, ese bautismo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Pero qué bueno que el Señor te dio esa bendición, que cumplió en ti esa promesa que Él ha dejado a todo aquel que en Él cree, que se ha entregado a Él.
¿Y cuándo fue que decidiste servir en la escuela dominical? Justo después de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo, yo dije, bueno, no es por gusto, no es un adorno, no es algo que solo quería para tenerlo adentro de mí, sino que es también para servir. Es porque lo que decíamos en Hechos, que era poder para poder servir a Dios. Entonces dije, Señor, gracias por lo que me diste, ahora quiero empezar a servirte. Empecé a orar y de repente una hermana en el pasillo de la iglesia me dijo, ¿quieres servir en la escuela dominical? Y yo, sí, es justo lo que estaba esperando y pidiéndole a Dios. Entonces comencé en escuela dominical a servirle con los parvulitos de 2 a 4. Esa edad es súper linda con los niños, son una esponjita, son muy cariñositos, aprenden todo lo que se les dice. Entonces es bien importante orientarlos y llenar sus mentes y sus corazoncitos de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia ofrece para que los niños aprendan? Bueno, la Biblia dice que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo nunca se apartará de él. Entonces es bien importante que si esos niños chiquititos son instruidos en el camino, aunque den vueltas, regresarán al camino porque están bajo una promesa. Pero tú que has enseñado esas historias bíblicas, ¿qué les ofrece esas historias bíblicas a los niños? ¿Cuál es el contenido general de esas enseñanzas? El amor de Cristo, el perdón, la restauración. Nos enseña de que somos humanos y fallamos, pero aún así Dios nos ama y está con sus brazos abiertos siempre para recibirnos pese a nuestras fallas. Él es bueno y nos ama. Entonces es como un pastor que anda en búsqueda de la ovejita que se le ha perdido. Y Él siempre está dispuesto a darnos una segunda oportunidad. Quiere decir que la Biblia contiene no historias así como sin ningún valor, sino que hay valores en esas historias bíblicas. Es más que valores, es real en la vida de una persona. Es aquello de que es una fuente inagotable de amor, de sabiduría, que usted la puede leer todos los días, puede leerla 100 veces y las 100 veces es algo nuevo que Dios tiene para usted, un mensaje, algo diferente, es algo definitivamente que no se puede explicar con palabras porque sería humano. Pero la Biblia es la palabra de Dios y siempre ministra al alma de la persona. Sí, contiene mucha sabiduría. Dice la Escritura que aún la persona que se considera que no entiende nada, que no sabe nada, pero que dice que haces sabio al sencillo. Exacto. Y uno puede, si vemos un poquito a los primeros cristianos en nuestro país, había personas que tal vez solo tuvieron la oportunidad de aprender solo la escuela, lo elemental de la escuela, mas sin embargo la escritura la memorizaban, que era asombroso oír esas personas que memorizaban los textos bíblicos, pero los creían. Porque la escritura realmente es veraz, se cumple, hace sabio al sencillo, pero también para los niños contiene enseñanza de principios, contiene enseñanza de valores, contiene muchas historias que también son inspiradoras, nos inspiran, pero sobre todo que nos ayudan a conocer de Dios. Sí. Y ese conocimiento lleva a los niños y a toda persona que escudriña la Escritura, lo lleva a esa experiencia tan maravillosa de tener el perdón de pecados al clamar a Cristo, al clamar su perdón. Y sobre todo nos enseña que por muy morales que creamos que somos, siempre necesitamos el perdón de Dios, ¿verdad? Y alguien puede decir, ay, los niños qué pecado tienen. ¿Qué dice la Escritura? Si Dios nos manda a que le llevemos la palabra a los niños,
es porque ellos también necesitan de esa gracia de Dios como toda persona. Yanira, cuéntanos también, ¿qué te decían tus amigos cuando querías ingresar al bíblico? Bueno, el Señor me permitió graduarme de la universidad y luego de eso dije, bueno, tiene que haber algo más ya y quiero aprender más de Dios. Entonces yo les decía a mis amigos, bueno, voy a entrar al instituto bíblico. Y me decían, no, te vas a quedar para estar sentada en la iglesia toda la vida, te vas a quedar solterona, ahí solo entran personas bien mayores, tú no tenés que estar ahí, mejor anda a sacarte una maestría, anda aquí, anda allá, y todo menos a un lugar donde no conozcas a nadie. Entonces, a mí me daba risa porque yo decía, bueno, yo no ando buscando, pero será. Y recuerdo muy bien que iba manejando la salida del trabajo y yo le dije de corazón a Dios, solo veníamos él y yo, le dije, Señor, si el precio de conocerte más es no casarme, yo pago ese precio, yo quiero conocerte más y de verdad que es mucho más importante para mí aprender y servirte mejor, prepararme para poder servirte mejor. Fue así como desvié mi carro y me fui a la iglesia y ese día me inscribí en el Instituto Bíblico y se cumplió la promesa de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, porque increíblemente ahí conocí a mi esposo. Fue un compañero de clases que también llegaba con hambre y sed del Señor y ahí fue que nos conocimos y nos casamos con el transcurso del tiempo. Dios es bueno. Y con los augurios que te daban tus amigos, que te ibas a quedar solamente en iglesia, con las Biblias y que no ibas a poder progresar, ¿que se cumplieron esas palabras? No. ¿Qué hace Yanira? Pues actualmente trabajo en mi profesión, le sirvo al Señor en escuela dominical para adultos, en clases en el Instituto Bíblico y pues Dios es bueno y siempre estamos con la expectativa de poderle servir más porque en nuestro corazón, tanto en el de mi esposo como en el mío, hay un gran agradecimiento hacia Dios por todo lo que nos ha dado. Qué importante es tener bueno. agradecimiento para Dios, Sí. porque somos tan ingratos, ¿verdad? Sí. Que olvidamos sus bondades y que por misericordia de Él nosotros tenemos vida y podemos tener un trabajo. Exacto. ¿Verdad? Pero también, ¿has tenido momentos difíciles? Sí, hemos tenido momentos difíciles de salud, momentos difíciles de trabajo, momentos difíciles en la familia. Recuerdo la ocasión que estábamos recién casados con mi esposo, ya estábamos pagando nuestra casa y de la noche a la mañana, el mismo mes, él y yo nos quedamos sin trabajo por cosas, recortes y cosas inexplicables y solo dijimos, bueno, tú eres nuestro Dios y va a proveer todo lo necesario. En esos 2 meses que pasamos así, porque Dios inmediatamente a los 2 meses mandó su provisión con nuevos trabajos para ambos, mejores de los que teníamos. Nunca aguantamos hambre, siempre se pagó la casa y siempre suplió Dios todas nuestras necesidades. Solo le clamamos a Él y le decimos, Señor, tú conoces nuestras necesidades, te las entregamos y Él fue fiel y suplió todas las necesidades hasta sobreabundancia. Yo recuerdo uno de los versículos bíblicos que para mí es muy importante, Filipenses 4:19, que dice, mi Dios pues suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Las necesidades del ser humano no solo son económicas, no solo son de salud, sino que son espirituales también. Y todo hombre tiene un vacío en su corazón que solo Cristo puede llenar, solo el Espíritu Santo, y Él es el que llena todas nuestras necesidades. Entonces, ese versículo, cada vez que yo tengo alguna necesidad, cada vez que yo tengo alguna inquietud o alguna duda, recuerdo Filipenses 4:19, que dice que Él suplirá todas nuestras necesidades. Pero quizá haya alguna persona en la teleaudiencia que esté diciendo, yo no tengo ningún vacío, yo lo tengo todo, no necesito nada.
¿Qué le dirías tú a esa persona? Bueno, que el mundo ofrece siempre cosas que uno puede pensar que son suficientes, pero al final, allá dentro del corazón, son cosas pasajeras que no son eternas. Nuestra alma necesita llenarlo con eternidad, y esa eternidad, ese amor profundo, solo Dios lo ofrece. No el hombre puede llenar la eternidad que no tiene, sino solo un Dios vivo que está en el cielo, que está en nuestro corazón, y Él puede llenar todas las necesidades, aunque muchas veces el hombre no sabe qué necesita, solo sabe que le falta algo, pero no identifica que es Dios el que lo necesita, no identifica que Él necesita a Dios en su vida y trata de llenar ese espacio vacío con muchas cosas, éxito, profesiones, títulos, y no identifica. Que llenan, porque cada persona establece sus metas, traza proyectos y luego los alcanza, y eso le llena. Llena momentáneamente. Momentáneamente. Pero no eternamente. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento no la da ningún éxito del mundo, sino que solo Dios. Dios es bueno. Dios es bueno, pero también el Señor manda que seamos diligentes, ¿verdad? No nos vamos a quedar deprimidos, no tengo trabajo y aquí me quedo cruzado de brazos o sentado llorando. Sí. Cierto, que oramos. Exacto. Que nos confortamos leyendo la Escritura, congregándonos, pero también buscando el trabajo. Exacto. No se va a quedar, no nos debemos acondicionar a ese momento difícil, sino que tratar de superarlo, esforzarnos. Exacto. Y bueno, ¿qué mensaje quisiera dejar en la teleaudiencia? Bueno, otro de los pilares de mi fe que nos enseñaron desde pequeños es Santiago 1:5, que dice: todo aquel que esté falto de sabiduría se la pida a Dios y Él la dará en abundancia sin reproche alguno. Si tenemos necesidad de sabiduría para tomar todas las necesidades cotidianas, todas las veces siempre se nos presentan decisiones importantes, las cuales tienen que ir acompañadas de sabiduría. ¿Y qué más importante que la sabiduría de Dios? Entonces, tenemos esa promesa que si tenemos falta de sabiduría, se la pidamos a Dios. ¿Y Él te nos la va a sirvió dar. esto cuando estabas en ese problema de salud? Y perdón que voy a retomar esto. Sí. Que yo recuerdo que fuera de cámaras tú me contaste que el ortopeda no se explicaba que tú pronto te recuperaste. ¿Qué fue eso antes de cerrar el programa? Sí, lo que pasa es que hace poco me sometí a una operación de rodilla y el Señor me sanó inmediatamente, fue la operación. Al siguiente día yo ya estaba caminando y en menos del mes pues yo ya había dejado las muletas para todo lo que había significado la operación. Pero había dolores también, o sea, lo normal, lo natural después de una... De una cirugía, operación. bien poco, la verdad. Fue bien poco. Dios hasta eso tuvo cuidado especial de mi vida, porque cuando me hicieron la resonancia magnética, el grado de desgaste de la rodilla era bien severo. El ortopeda no se explicaba cómo a mí no me había dolido antes. Entonces Dios tuvo cuidado especial de mí hasta que ya tocaba el momento de la cirugía, no haber tenido antes un desgaste doloroso, sino que ese fue un especial cuidado que Dios tuvo en mi vida, como ha tenido mucho siempre en mi vida. Entonces la recuperación fue muy exitosa, fue muy pronta y Dios hizo la obra en mi vida. ¿Quién fue el ortopeda? ¿Quién fue que te operó? ¿Se puede saber? Sí, el doctor nombre? Paz Castellanos, él me operó. Bueno. Es un muy buen doctor. Bueno, gracias a Dios que Él ha tenido cuidado de ti. Así como Yanira ha podido experimentar esos anhelos de su corazón, recibió como regalo de 15 años lo que ella había deseado. Ese toque de Dios, esa
llenura del Espíritu Santo, dice las Sagradas Escrituras, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y dice el Señor, ¿a dónde seréis testigos? En el contexto de esta Sagrada Escritura dice, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra. Para todos los que hemos creído en Jesucristo es esta promesa, que el Espíritu Santo lo podemos pedir y viene a nuestra vida. Y entonces nosotros podemos ser testigos con ese toque de Dios, con esa presencia del Espíritu Santo que nos capacita para no desmayar, para no temer de compartir esas buenas nuevas de salvación en todo lugar. A quienes han escuchado este programa, les invito a entregar su vida a Jesús, como lo hizo Yanira. Yanira lo hizo desde niña. Y no importa la edad que tenga, usted puede pedirle a Dios el perdón de sus pecados y que Jesucristo, el Salvador, el que dio su vida por todos nosotros, por toda la humanidad, que Él venga a perdonar su vida, pero a llenarle con su paz y su amor y esa gracia inmerecida. Que Dios le bendiga y hasta el próximo programa. No cabe duda que todos hemos sido edificados con el testimonio de Yanira Rovira de Solórzano. Esta joven que desde niña anheló al Señor. Eso fue fabuloso, ese regalo de los 15 años. Qué lindo si nosotros buscáramos el reino de Dios y su justicia, así como dice la palabra, y pudiéramos recibir esas bendiciones, de esa relación íntima, de ese anhelo de tener al Señor en nuestro corazón y gozar de su presencia. ¿Qué esperas para hacer a Jesucristo tu Señor y Salvador? Que Dios te bendiga y hasta el próximo programa. Mujer, Dios es suficiente. Al finalizar el programa, les dejamos con esta maravillosa promesa. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Colosenses 2:10. Si necesitas ayuda, escríbenos a la siguiente dirección: info@iglesiajosué.org o comunícate al PBX 25 14 47 47.